Buenas tardes, este es el vídeo siguiente sobre el solitario búlgaro. Vídeos que estamos haciendo siguiendo las indicaciones de Susan Dore en este artículo que publicó en enero del año 2009 de los Burke College en Minneapolis, Estados Unidos de América. Bien, recordaréis que ese juego trata de hacer montones con pilas de fichas, hablan ella de monedas, fichas son monedas, y entonces tomar una ficha de cada uno de estos montones. Aquí se elegiría esta ficha y estas tres se juntan y se llevan a un nuevo montón. Aquí habrían quedado 4 en blanco, son estas, y estas son las que hemos traído. Aquí, para proceder a la siguiente etapa, pues volvemos a poner todo en blanco, y esto sería igual que este apilamiento, 2 montones de A4, se toma para el siguiente paso, una ficha de cada montón, son estas dos y van a parar ahí, y aquí quedan 3, 3 y 2. Entonces esto en terminología de particiones de enteros, aquí 5 más 3 hay 8 fichas en danza. Pues esto correspondería a la partición 5, 1, 1, 1, que mediante la transformación del solitario pasaría a la partición 4, 4, la cual siguiendo con la transformación llegaría a la 3, 3, 2. Bien, aquí nos indica aquí abajo pues que a partir de la 332 la cosa puede continuar, y de hecho aquí sería quitar, bueno, primero nos llevaríamos 3, uno de cada montón, es ese 3, y aquí quedarían 2, 2, 1. Aquí llevaríamos una de cada montón, luego llevaríamos 4, está ahí, y me quedarían 2, 1, 1, y este 1 desaparecería. Aquí, pues cogiendo una de cada montón, me vuelvo a llevar 4, y me quedan 3 y 1. Aquí, volviendo a tomar una de cada montón, pues me llevo 3. Del montón primero me quedan otras 3, y de 3 me quedan 2, y el 1 desaparece. Pero este estaba aquí. Luego, este juego necesariamente se debe repetir, y aquí tenemos un ciclo que consistiría en que volvemos a regresar a este. Se podría poner aquí una flecha que fuera de aquí a ahí. Bien, esto se ejemplifica mejor con teoría de grafos, concretamente de digrafos. Aquí tenéis el digrafo correspondería a jugar con 4 fichas. Entonces, el digrafo, ya sabéis, consiste en una serie de puntos que se llaman nodos o vértices y unidos por unas flechas que van de un vértice a otro, al que sea. Entonces, si arrancamos de 4 fichas, una en cada montón, 4 montones de A1, pues tomando una ficha de cada uno, aquí no queda nada y aparecen estas 4 fichas y aparece un montón de 4. Si aquí quitamos una ficha, me quedan 3 y la que hemos quitado la llevamos ahí. Bien, entonces aquí sugiere Susan Dore, sugirió ponerles nombres a los vértices y que los nombres sean particiones que van apareciendo en el juego del solitario búlgaro. O sea, que este vértice tiene este nombre, esa partición. Este otro vértice tiene este nombre. Y tenemos una arista o una flecha que va de este vértice a ese. O sea, la pondremos cuando
al efectuar el juego del solitario sobre esta partición resulta esta otra partición. Como de esta partición resulta esa, pues ponemos una flecha que va de este vértice nombrado así, partición 4, a este vértice nombrado así, partición 3,1. Juguemos en 3,1. Cogemos una ficha de cada montón, luego me llevo 2. Podría ser que fuera esta, pero veréis, me llevo 2 y de aquí me quedan otras 2 y el 1 desaparece. Luego de aquí pasamos esencialmente a este. Aquí, ¿a dónde llegaremos? Pues tomando una ficha de cada montón me aparecerán 2 y me quedará 1 y 1. Finalmente, si aquí procedo a efectuar otra vez el juego, me llevaré una ficha de cada montón y me aparecerán 3. Aquí, en donde había 2, solo quedará una y estos 2 unos desaparecen. O sea que jugando en este juego, arrancando de esta partición, el juego va necesariamente así y al llegar aquí se repite indefinidamente. Bien, esta figura que tenemos aquí, formado por estos 3 vértices y estas flechas, se llama un ciclo, en el sentido de que se puede caminar por él y sin salirse del ciclo, porque hacia allí no podríamos ir, porque las flechas van en este sentido. Entonces, esto resulta ser muy útil. Vamos a ver si vemos el siguiente grafo que Susan Dore nos presentó. Era este, el grafo de 4 y también el grafo de 5. Les llama G4 para las particiones de 4 y G5 para las particiones de 5. Esto no quiere decir que este juego siempre haya que empezarlo en la partición esa, Si lo hubiésemos empezado, por ejemplo, en esta partición, pues estaríamos dando estas vueltas todo el rato. Y a esas no hubiéramos llegado. Voy a aumentar el tamaño para ver el digrafo, porque las flechas tienen orientación. Bien, aquí vemos que tenemos particiones de 5. Si sumamos todos estos números, o sea, cada nodo está nombrado con una partición posible, de tal forma que al enlazarlos con estas flechas, el juego jugado con esos montones me lleve a estos montones. De este a estos, de este a estos, de este a esos, de este a estos, de este a estos, y aquí hemos caído en un ciclo. Si hemos arrancado de aquí, vendríamos por aquí, y aquí estaríamos repitiendo indefinidamente este ciclo. Este nodo no sería visitado nunca, salvo que hubiéramos empezado el juego aquí, y entonces iríamos por aquí y vueltas. Y estos 2 no serían visitados nunca. Entonces, creo yo que no hay que presentar más, porque lo que intento seguir es... Aquí hay varias posibilidades. Una es que se produzca un ciclo de una determinada longitud. La longitud de un ciclo es o el número de vértices que tiene o el número de aristas que tiene. 3. Este es de longitud 3. También podría ocurrir que se produjera un punto fijo, o sea que se llegara a una partición, y eso lo hemos estudiado en el vídeo 5, cuando la partición es la secuencia de enteros, por ejemplo. No es el caso aquí porque son todo particiones de 5, pero la secuencia 5, 4, 3, 2, 1 de la suma de esos números, que será un número triangular, creo que 15,
1 y 2 son 3, y 3 son 6, y 4, 10, y 5, 15. Efectivamente, si fueran particiones de 15, pues se llegaría siempre a la partición 5, 4, 3, 2, 1, y esa se volvería a sí misma. O sea, habría aquí una flecha que iría de un vértice a sí mismo, doblándose, claro. Eso le suelen llamar un lazo. Eso también puede pasar. Entonces yo quiero centrar la atención en cómo buscar las situaciones en que haya ciclos de longitudes que consistirán en dos vértices solo, una flecha que irá de un vértice hacia el otro y una que regresará al vértice primero. Voy a ver si en este vídeo, en este artículo, mirad, aquí tenemos el dígrafo para las particiones de 6. 6 es un número triangular, o sea, es la suma de 1 más 2 más 3, la suma de los tres primeros números consecutivos, y esas particiones de 6 evolucionan así, y de hecho, arrancando de cualquiera de todas estas, se llega a esa, que es un punto fijo para este juego, o sea que de aquí se vuelve a volver a esta misma, y ahí se queda ya constantemente el juego. Entonces, esta situación ya la estudiamos en el vídeo 5 y demostramos. Quería también contaros una cosa, y es que estos puntos, este de aquí y ese, a los que no llega ninguna flecha, solamente salen, les llaman Jardín del Edén, un nombre poético que alude a que el Jardín del Edén pues se creó de la nada. Entonces, como que estas particiones que hay aquí no tienen antecedente. Entonces, estas particiones, la 2, 2, 1, 1, la 2, 2, 1, 1, 1 y la de todo unos, se llaman jardines del Edén. Bien, pues entonces en el siguiente vídeo lo que voy a intentar es averiguar cuándo hay ciclos de longitud 2. Este es otro dígrafo que nos muestra Susan Doré. Nos mostró. Son particiones de 7. 7 no es un número triangular. Si sumo 1 más 2 más 3 me da 6. Si a ese le sumo 4 me da 10. O sea, el siguiente número triangular a 6 es el 10. 7 no lo es. Entonces aquí vemos que arrancando de estas particiones, pues se llega a este ciclo de longitud 4. Vamos a corroborarlo, supongamos que estamos viniendo por aquí. Entonces, llegamos a esta partición. A ver, aquí se toma uno de cada uno, luego me aparece este 2. El 5 ha bajado a 4 y este 2 ha bajado a 1. Aplicando aquí, aparecen 3. Vete tú a saber cuál de estos es. Aparecen 3, el 1 desaparece y me queda 3 y 1. Luego de aquí se va ahí, aparte de que lo indique la flecha. En esta, pues si tomamos una ficha de cada montón, me llevo 3. El 1 desaparece y estos dos 3 bajan a 2. Aquí, si tomo una ficha de cada montón, pues me aparecen 3, no 4, 3, y me quedan 2, 1, 1, pues es esa. Y aquí, si volvemos a hacer otra vez el juego, hay 4 montones, es ese 4, y luego se habrán rebajado a 2 y 1, el 3 y el 2, y estos dos unos desaparecen. Luego, efectivamente, aquí hay un ciclo de longitud 4. Jardines del Edén, aquí hay muchos. Está la de 7 unos aquí. Está esta, arrancando de ahí, iría por ahí.
esta no tiene antecedente o predecesor, es un 2 y 6 unos. No veo bien. No, pues mira, parece que aquí hay una errata. Os cuento, yo veo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues esto está, aquí hay una errata. También la hay aquí, porque tendrían que sumar 7 y aquí tenemos 6 unos más 2, 8. Aquí esta está bien, porque son 3 por 2, 6, más 1, 7. Y aquí 4 más 3, 7. Pero en fin, en estas dos ahí sobra un 1. Bueno, pues volviendo a disminuir esto un poco. Perdonad por estos mareos, casi que no es... Es que no puedo manejar bien el programa. Jardines del Edén, o sea, nodos que no tienen, a los que no llega ninguna flecha y de los que sí sale. Este, que serían 7 unos, este otro es otro jardín del Edén, un 2 y 5 unos, este otro es un jardín del Edén, esto está bien, este también es un jardín del Edén y este es un jardín del Edén, o sea que enseguida que el peso de la partición es el 7 este, cuando ese peso aumenta, o sea, cuando la suma de las partes va creciendo, pues pueden aparecer varios jardines del Edén. Por supuesto, el localizar cuáles sean esos jardines del Edén, o sea, estas particiones, pues ha sido estudiado. Ya os dije que desde 1980, han pasado 46 años, pues se ha producido muchísima literatura de combinatoria, pues unos 30 artículos o más. Entonces yo estoy siguiendo a Susan Dore porque intenta una vía didáctica. O sea, casi todo esto está estudiado y de forma bastante complicada. Entonces, os he mostrado estos ejemplos porque dan plena claridad a la terminología de hablar de ciclos o de lazos. Entonces, en el siguiente vídeo que haremos, vamos a intentar caracterizar y buscar los ciclos de longitud 2, que es lo que nos propone Susan Dore. Bien, y esto es todo por ahora. Muchas gracias por vuestra atención.